Les ruego ponerse de pie, por favor. En nombre de Dios y de la patria, iniciamos la sesión extraordinaria de la Comisión de Salud del Senado, hoy miércoles 14 de enero. Partimos. ¿Cuenta, señora secretaria? Sí, presidente, buenos días. Puntos varios, seguro que los senadores van a pedir. Varios. Comunicaciones del analista de Asuntos Públicos de Ideal Chile, señora Fernanda Varia, por la que consulta hasta qué fecha se van a recibir solicitudes para exponer en esta comisión sobre el proyecto de ley de ultraprocesados y solicitó además la lista de personas que ya han sido escuchadas. Del jefe de Anatomía Patológica del Hospital San José, señor Juan Carlos Acuña, por la que manifiesta su rechazo respecto del uso obligatorio del software ministerial SIGO del registro ontológico para los médicos patológicos, y del químico farmacéutico Leonardo Herrera, en la que solicita revisar la ley número 19.264 en relación al personal de la unidad de farmacia que se desempeña con funciones en el sistema de turnos dentro de la red pública de salud. Eso es todo, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Lo que corresponda hacer se responde estrictamente. Ofrezco puntos varios. Senador Gaona, senador Castro. Sí, presidente, quisiera pedirle una reconsideración respecto de la citación al director del FONASA y afines por el tema de la MSC, porque en principio estaba considerándose para el martes 27, pero hay varias complejidades para esa semana. Entonces, yo quería ver que lo pudiésemos convocar para la próxima semana. Puede ser el lunes, el martes, el miércoles, en fin. Puede ser el lunes en Santiago, un espacio. Podemos hacer un poquito más larga la sesión, no sé. Pero yo creo que lo de la semana se ha complejizado mucho la última semana con el proyecto de ley de reajuste y con varias cosas. Entonces, yo prefiero, si no vamos a volver. Entonces, yo le pediría a usted que si podemos reconsiderar para la próxima semana, presidente, ese acuerdo. Bueno, respondo. Efectivamente, hay varias situaciones para la última semana legislativa de enero, de tal manera de que, entendiendo de que lo ideal hubiese sido poder tener una conversación luego de cerrado y vencidos los plazos de esta segunda licitación, vamos a tener dificultades, pues tendríamos que dejarlo hasta marzo y va a pasar un mes y vamos a quedar fuera de juego, por cuanto de no cumplirse los 7 séptimos en la licitación se va a iniciar un proceso de trato directo. Busquemos un espacio. Yo aprovecho de pedirles, colegas, que de nuevo hagamos un esfuerzo extraordinario de poder sesionar lunes, martes y miércoles próximo, tal como lo hicimos esta semana, y busquemos ese espacio entonces para anticipar la exposición del director de FONASA. ¿Les parece? El director de FONASA está el lunes ya fijado, ¿no? Estaba para el lunes 26. Originalmente estaba para este próximo lunes y acordamos que, como la licitación, el plazo vencía el 26 de enero a las 4 de la tarde, podíamos citar inmediatamente después o al día siguiente y decidimos el martes. Entonces podríamos anticiparlo para que, veamos qué es lo que han avanzado, porque ellos están autorizados para negociar los otros 6 séptimos. Por lo tanto, a una semana de hacerse el plazo, tal vez tenga algo que avanzar. Sí, presidente. Sobre el punto, sí, senador Castro, senador Gaona. Sí, yo creo que es preferible que sea citado para el 19 porque es probable que en comités se pida o pidamos que las últimas sesiones de sala de enero sean lunes y martes. Sí. 26 y 27. Sí. Entonces puede haber dificultad para sesionar en Santiago la Comisión de Salud. Sí. Así que es preferible hacerlo como usted señala, el 19 para el caso de MSC FONASA. Eso es una cosa, presidente. Muy bien, pero acordémoslo de inmediato, ¿estaríamos de acuerdo para el lunes 19? Sí. Muy bien, el mismo horario de siempre. Sí, Muy bien, las acordado. 14 horas. Y un agregado, presidente, una solicitud de oficio para el suceso, que yo se lo había enviado el 9 de diciembre, pero preferí hacerlo a través de la comisión ahora. Sobre la PGU. No, es sobre Yo voy a pedir sobre la PGU. sobre las remuneraciones de los directivos de las mutuales y la Asociación Chilena de Seguridad para efectos de los altos cargos, los ejecutivos, los sueldos básicos. Yo le voy a entregar el oficio a la Secretaría para que puedan tomar de ahí los detalles de esa petición, presidente, por favor. Muy bien. Se recoge la petición y la solicitud de oficio. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Senador Gaona. Voy a hacer un comentario, pero mejor ahora. Muy bien. Yo quiero pedir un oficio
para el suceso, dado lo que apareció ayer con alarma, primero en las redes sociales. Yo recibí varias denuncias al respecto y luego aparece en una nota de prensa hoy día de madrugada sobre aproximadamente 3.000 pensionados de la PGU que habrían sido denegados sus pagos por cuanto, según un informe de la PDI, habrían estado fuera del país y algunos de ellos sin regreso, por lo tanto automáticamente les caduca la pensión. Lo consulté con el director general de la PDI ayer tarde, me dicen que no tienen ninguna información al respecto de que esto haya ocurrido, sin embargo ellos hacen estos informes a solicitud de la suceso justamente por la misma razón, de gente que no regresa al país y ahí la suceso evalúa. Pero están averiguando qué pasó. Entonces yo quiero pedir un oficio a la suceso que nos den una explicación de qué fue lo que pasó, dónde está el origen, o está en la suceso o está en la PDI, o dónde. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Algo más en varios, colegas? Voy a ver si tenemos tiempo ya en enero, imposible, a ver si en marzo nos queda una cola. Quiero pedirles el acuerdo para convocar al director nacional de concesiones, junto con el director nacional de obras públicas y eventualmente la ministra de Obras Públicas. A mí me parece que la dirección de concesiones no solamente nos está dando el ancho, sino que hace rato viene haciendo agua, generando algunos problemas. Ya lo hicimos desde la Comisión de Obras Públicas hace tiempo atrás por el proyecto sobre seguridad en las rutas concesionadas y hoy día estamos teniendo problemas con las licitaciones de los hospitales. Creo que demasiados errores se han cometido en la licitación de 4 hospitales, 3 de la región de los Ríos, 1 en la región del Ranco, 1 en la región de los Lagos, y hoy día tenemos un chantaje, a mi manera de ver, de 49.000 millones de la concesionaria por atraso, cuando originalmente dijeron que no iba a haber atraso por un contrato que era de diseño y obra, ¿no? Producto de un error que se comete de no hacer una consulta indígena. Esa plata, claramente, lo que va a ocurrir es que inmovilice probablemente el inicio de obras que debe haber sido en agosto. Estamos ya en enero del año siguiente y todavía el hospital no parte. Senador Gaona. Presidente, yo le sugiero, como yo soy miembro de la Comisión de Obras Públicas y este tema lo hemos visto bastante, no solo con el caso del Hospital de la Unión, sino varios otros proyectos de envergadura. Le sugiero que además sean invitados a esa sesión para que realmente tenga resultado la concesionaria. Porque si enviamos solo a una parte, nos van a informar lo que quieran informarnos, ¿no? Entonces, normalmente la Comisión de Obras Públicas que nosotros es invitar a todas las partes. Mañana jueves hay una sesión por un proyecto de 400 millones de dólares, que es la circunvalación de Coquimbo y La Serena. Y va la ministra de Obras Públicas, va la Dirección General de Concesiones y va la concesionaria. De esa manera de efectivamente contrastar, bueno, ahí están casi todos de acuerdo, está avanzando bien, pero para tener, porque si no vamos a quedar... Sí. Vamos a ocupar otra sesión para preguntarle a la otra parte. Sí, yo estoy de acuerdo. A la misma, una sola sesión para las partes. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que hay que poner todas las cartas sobre la mesa, incluyendo la autoridad local, que en este caso sería el municipio de La Unión, que es el que representa a la comunidad que está, pero enfadado es poco. Muy bien, si no hay más temas, agradezco a la subsecretaria que haya podido alcanzar. Tenemos la excusa de la ministra de Salud el día de hoy para tratar el primer asunto que nos compete y también el segundo asunto que nos compete. Y aquí está la señora Esther Elwin, que es la jefa de División de Emergencias Sanitarias, para ver el tema del sarampión, que nos preocupa muchísimo. Ya lo sabíamos por lo que estaba pasando en otros países, aparece en Chile. Y también de don Walter Folch. Bueno, el jefe del Folch, muy bien. Jefe del Departamento de Salud Ambiental, para que conversemos sobre lo que está pasando en el sur respecto de esta cianobacteria que está generando mucha preocupación. Muy bien, sin más, quiero pedirle a la secretaria, a nuestra querida secretaria doña Marcela, que nos comente el estado del arte
Y yo comentaré la conversación que tuve ayer personalmente con el ministro Álvaro García, que se acercó para dar una explicación de por qué no iba a estar aquí cuando vamos a votar el proyecto que resuelve el problema que se generó con la modificación de la Ley de Seguridad Nuclear y que ha dejado a todos los proyectos de radioterapia y similares en un limbo y en una complicación. Bueno, esto se está viendo por ley de reajuste, que fue lo que el Ministerio de Economía planteó como una manera más rápida de resolver. Primero lo resolvieron administrativamente, para hacer una corrección rápida, pero luego se incorporó en la Cámara a través de la ley de reajuste con un error. Lo presentan por iniciativa parlamentaria, pero contiene un error. Y ese error va a ser resuelto a través de una indicación que ya llegó del Ministerio de Economía, que está aquí, para que finalmente, como nosotros estamos tramitando un proyecto de ley, el proyecto de ley corrija. Y cuando tengamos la ley de reajuste en el Senado, se tome ese texto corregido y votado por nosotros como el texto que debería incorporarse en la ley de reajuste. Todo el mundo sabe que hay un error y por lo tanto no hay drama con eso, digamos, no estamos modificando intención ni nada, vamos a corregir un error. Entonces, quería darle esa explicación. Señora Marcela. Bueno, presidente, aquí estamos tratando el boletín 17948-11, que es el proyecto de ley que modifica la ley 18.302 de ley de seguridad nuclear, con el objeto de priorizar las autorizaciones para el uso sanitario de materiales radioactivos. Esta es una moción que se presentó acá en el Senado a fines del año pasado y se remitió a la Comisión de Salud. Se hizo una sola sesión, ya el día 19 de noviembre, donde concurrieron los senadores Flores, Castro González y la señora Órdenes. Los expositores fueron la ministra de Salud, el viceministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, el director ejecutivo subrogante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y el presidente de la Sociedad Chilena de Radioterapia Oncológica, SOCHIRA, doctor Hernán Letelier. Como es de artículo único esta iniciativa, se fijó plazo el jueves 8 de enero para presentar indicaciones y en esa ocasión el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva del artículo 16 bis que propone el proyecto de ley. Esta indicación, que la vamos a explicar a continuación, va acompañada de un informe financiero en la cual dispone que esta no irroga mayor gasto fiscal, por lo tanto, conforme a las instrucciones que tiene la Comisión de Hacienda, esta no iría para el estudio, en su caso, Hacienda. Presidente, si procedo a leer la... Por favor. Sus señorías tienen a su disposición un comparado en la cual están con 3 columnas, con el texto legal vigente, el texto de la moción y la indicación del Ejecutivo. Esta indicación es de un artículo único que, como decía anteriormente, reemplaza el texto del proyecto de ley propuesto, reemplazando el artículo 16 bis a través de 5 numerales. El artículo 16 bis dispone que en la tramitación de las autorizaciones de su competencia, la Comisión deberá observar las siguientes reglas. En el número 1, la Comisión deberá resolver las solicitudes para autorizar el emplazamiento, construcción y operación de instalaciones nucleares e instalaciones radioactivas dentro de una instalación nuclear e instalaciones de primera categoría que correspondan a ciclotrones, instalaciones o laboratorios de producción o manipulación de radiofármacos o nuevas tecnologías en el plazo máximo de 240 días hábiles. Atendida la complejidad, envergadura o el uso de nuevas tecnologías que involucren la solicitud, la Comisión deberá disponer la suspensión de dicho plazo mediante resolución fundada. El plazo de suspensión deberá quedar establecido en el mismo acto administrativo y guardar debida coherencia con los hechos que lo fundan y los principios de celeridad, eficiencia y eficacia. El numeral 2 dispone que, tratándose de otras solicitudes relacionadas con instalaciones a las que se refiere el numeral anterior o con el material nuclear o radioactivo asociado a estas, la Comisión deberá resolverlas en el plazo máximo de 120 días hábiles.
La Comisión podrá disponer la suspensión de este plazo mediante resolución fundada en las mismas circunstancias señaladas en el inciso primero y hasta por 40 días hábiles. Número 3. La Comisión deberá resolver las solicitudes para autorizar la construcción y operación de instalaciones radioactivas de primera categoría no comprendidas en el número 1 del presente artículo en el plazo máximo de 60 días hábiles. La Comisión podrá disponer la suspensión de este plazo mediante resolución fundada en las mismas circunstancias señaladas en el numeral 1 y hasta por 15 días hábiles. Número 4. Tratándose de las demás solicitudes relacionadas con las instalaciones mencionadas en el numeral anterior o con el material radioactivo asociado a estas, la Comisión deberá resolverlas en el plazo máximo de 40 días hábiles. La Comisión podrá disponer la suspensión de este plazo mediante resolución fundada en las mismas circunstancias señaladas en el inciso primero y hasta por 10 días hábiles. 5. En lo que respecta a las autorizaciones singularizadas en el artículo 5, la Comisión deberá resolver dichas solicitudes en el plazo máximo de 30 días hábiles. La Comisión podrá exponer la suspensión de este plazo mediante resolución fundada y hasta por 15 días hábiles. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo original de 30 días hábiles podrá ampliarse por única vez y sin necesidad de ingresar una nueva solicitud hasta por 30 días hábiles adicionales, en aquellos casos en que el solicitante deba rendir nuevamente los exámenes correspondientes. Con todo, la ampliación solo procederá cuando el plazo original no se encuentre suspendido. Finalmente, no procederá la suspensión en los casos en que se haya ampliado el plazo original de acuerdo a las reglas establecidas en este inciso. El inciso segundo dispone que las suspensiones de plazo a que se refiere este artículo podrán ser ejercidas por una única vez durante el transcurso del procedimiento, sin perjuicio de otras causales de suspensión que procedan conforme a la ley. Inciso tercero declara que tratándose de solicitudes que tengan por finalidad obtener autorizaciones con fines sanitarios, tales como aquellas destinadas a radioterapia, braquiterapia, medicina nuclear y otros usos médicos de materiales radioactivos, la Comisión podrá priorizar su autorización en los términos que establece el inciso final del artículo 7º de la Ley 19.880, que es la que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Eso es todo, presidente. ¿Se leyó el numeral 2? Sí. A ver, de primero 10 días hábiles. Muy bien. Sí, esa es. Al final, esto impide que tenga silencio negativo, silencio negativo. El numeral 2. Se reemplaza. ¿Cómo? Artículo único, completo. El numeral único. Se va el número 2. ¿Cómo entonces tenemos que...? Chuta. Lo que pasa es que con eso la Comisión Chilena de Energía Nuclear lo que puede hacer es no pronunciarse y se entiende rechazado la autorización, pues. Así como está quedando. Sí, por eso que el acto ejecutivo no vino para explicar El artículo actual de la 16 ter dispone que vencido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud de autorización sin que la Comisión se pronuncie sobre ella, el interesado estará legitimado para hacer valer el silencio administrativo negativo. Ese artículo no se toca. No se toca. En este sentido, se faculta a la Comisión Chilena de Energía Nuclear para no pronunciarse y que se entienda rechazada la autorización. Me parece complejo eso. Hay que ver el inciso final del artículo 7º de la Ley 19.900, lo que está referido. ¿Están esos comparados también?
Este artículo 7º es sobre el principio de celeridad y en lo pertinente dispone que en el despacho de los expedientes originados en una solicitud o en el ejercicio de un derecho se guardará el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario de la que quede constancia. ¿Con eso resolvemos? Vamos a depender de la autoridad unipersonal. O sea, siempre Lo que pasa es que hay un análisis que debe hacerse. a mí me gustaba cómo estaba el proyecto, o sea, el proyecto de ley. Dice, con excepción de aquellas que tengan fines sanitarios, en cuyo caso no se producirá este efecto, o sea, el efecto del silencio administrativo negativo. O, derechamente, hacer una indicación que el silencio administrativo es positivo y no negativo, porque si no, vamos a tener no se van a pronunciar y se van a tratar rechazadas. ¿No será pertinente que venga la autoridad? Mejor aclarar. Sí, a ver, cuando estuvo el ministro acá, me estaban recordando, nosotros acordamos que si el gobierno presentaba la indicación para tratar particularmente los objetos sanitarios, nosotros retirábamos el silencio administrativo positivo. Ese fue el acuerdo, por esa razón no se menciona. Pero yo creo que tiene razón, yo creo que lo vamos a poner en el primer lugar de la siguiente sesión para que esté el Ejecutivo. Yo voy a reconocer mi culpabilidad, porque el ministro ayer estaba complicado para poder estar aquí. Él ya ha ocurrido varias veces, él se acerca, es muy llano, intenta hacer las cosas expeditas y directamente, y tenía una complicación para hoy día. Entonces me pregunta, ¿es necesario que yo esté? Yo le dije, mira, si está la indicación ingresada y está clara, ¿para qué va a ser un doble esfuerzo? Y lo excusé. Creo que debe estar. Por lo tanto, mejor lo dejamos para el próximo lunes, que explique el alcance, resolvemos todas las dudas y en todo caso calza, porque el trámite nuestro para poder despachar este proyecto, la idea es que esté ya despachado en la comisión antes de que se tramite la ley de reajuste, porque claramente la propuesta que hay es más rápida de resolver a través de la ley de reajuste en un solo trámite que un proyecto de ley que tiene que dar a lo menos 2 o 3 vueltas. O sea, nuestro proyecto es un proyecto de trámite legislativo corriente y por lo tanto tiene que ir a la Cámara y eventualmente regresar para acá. En fin. Claro, exactamente lo mismo. Hay una moción. Por esa razón, la moción es la que contiene el error. Y como ya no hay tiempo para corregir ese error, el Ministerio accedió a lo que nosotros le habíamos pedido, que se aclarara ellos pidieron lo del silencio, nosotros es ser explícito en hacer un trámite distinto de lo que son cualquier proyecto de energía nuclear respecto a lo que son tratamientos sanitarios. Entonces, nosotros vamos avanzando en esto para que lo que nosotros avancemos sea lo que finalmente, cuando venga al Senado la ley de reajuste, se reponga como esa indicación en base a nuestro proyecto de ley. Vamos trabajando en paralelo. La ley de reajuste del Senado va a llegar el martes. Sí. Si nosotros la despachamos el lunes, por eso que queríamos despacharla hoy día, pero si hay duda, y yo creo que es atendible, el ministro está, lo votamos el lunes, lo despachamos el lunes, ¿alcanzamos a hacerlo llegar el martes o no? Presidente, ¿A la sala? Sí, pero estaríamos disponibles para hacer, porque este es un tratamiento rápido, ya leímos el proyecto, es un artículo único, solamente tienen que precisarlo del silencio administrativo y punto, nada más. Y si ustedes quieren que esté la autoridad, yo estoy de acuerdo, lo ponemos en primer lugar de la tabla, sí. Lo votamos de inmediato Eso. y partimos con FONASA de manera exclusiva. ¿Les parece? Presidente, Muy bien, acordado así. Quiero que pudiésemos tener un acuerdo respecto a todo el resto de la indicación. Estamos todos con teste para el lunes no empezar a entrar a discutir solo esto. Es solamente Perfecto. nada más. Es el tema del silencio administrativo y sobre el párrafo, porque lo demás ya está resuelto. Está resuelto, Hay perfecto. una indicación que todo lo demás no hay discrepancia y es solamente la precisión que desde esta comisión nos compete, que es generar un escenario distinto, mucho más ágil para los fines sanitarios. Eso es todo. ¿Ya? Entonces nos concentramos en eso, no en el resto. Acordemos eso entonces, solamente en el último inciso. ¿Sí? Muy bien, así está acordado. Muy bien, pasamos entonces al segundo punto. Habría que avisarle de inmediato al ministro, Marcelita, para que esté informado
¿Ya? Por favor. Muy bien, vamos al segundo punto de tabla. Está con nosotros la subsecretaria de Salud Pública, la señora Andrea Albagli. Está doña Esther Elwin, que es la jefa de división de emergencias sanitarias, para hablar sobre sarampión, que fue solicitado. Está don Jorge Vilche, el jefe de epidemiología, y don Walter Folch, jefe del Departamento de Salud Ambiental, para hablar sobre la cianobacteria. Subsecretaria, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, senador presidente. Un gusto saludarlo. Por su intermedio también quiero saludar al senador Castro, al senador Gaona y a todos los integrantes, personas presentes y quienes están conectados de modo remoto. Como siempre, agradecemos el espacio de que nos convoquen a poder comentar eventos de salud pública que son de interés ciudadano, así que por eso hemos traído para cada uno de los puntos presentaciones que nos permitan entrar en detalles más técnicos de cada uno de los temas. Estas presentaciones van a estar a cargo de quienes ustedes ya mencionó. La doctora Esther Elwin, que es la jefa de la División de Emergencias Sanitarias, va a presentar sobre sarampión, y Walter Folch, que es el jefe del Departamento de Salud Ambiental, sobre la situación de cianobacterias en distintos lagos, dentro de esos el lago Bichuquén. Esperamos que esto nos permita tener una conversación, como yo le decía, con todos los detalles más técnicos, y evidentemente sobre eso estaremos los tres disponibles para poder atender dudas, ya sea de carácter técnico o de cualquier sugerencia de gestión que ustedes puedan tener como legislativo. Así que, presidente, según su preferencia, comenzamos con sarampión o con la situación de los lagos, y Empecemos por tanto, con sarampión. ¿Sí? Con su permiso le daríamos... Muy bien, por favor, tiene la palabra. Muy buenos días a todos, muchas gracias por recibirnos. Como mencionó la subsecretaria, yo soy la doctora Esther Elwin, jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud. Y Sí, la idea de hoy... le pediría que direccione más el micrófono porque es unidireccional, así queda mejor grabado. Sí, está muy bien. ¿Ahí se Ahí escucha mejor? don Ricardo resuelve todo. Perfecto. Bueno, y como mencionaba la subsecretaria, hoy día vengo a hacer un balance sobre la situación de sarampión a nivel de la región y a nivel del país, ¿ya? Bueno, para partir es importante hacer un par de definiciones para tener claro el contexto del que estamos hablando. Como muchos saben, el sarampión es una enfermedad viral exantemática, inmunoprevenible, altamente contagiosa. Y cuando hablamos de altamente contagiosa, que finalmente es el ámbito que más queremos relevar, hablamos de que una persona infectada puede llegar a contagiar entre 12 a 18 personas susceptibles. Cuando hablamos de susceptibles, sobre todo hablamos de personas que no son vacunadas, ¿ya? Y eso en epidemiología hablamos de un R0 de 12 a 18. Por eso que el sarampión es una amenaza de la salud pública y de importancia, de relevancia, que se ha dado a nivel mundial y que también hoy día se está relevando a nivel de la región y dada la situación en Chile. La vía de transmisión es vía aérea mediante gotitas respiratorias y el periodo de transmisión es entre 4 días antes a 4 días después del exantema. Y la población más afectada son menores de 5 años, especialmente niños menores de niños menores de 1 año que no han sido vacunados. Ahora voy a explicar lo que es exantema. Las manifestaciones clínicas del sarampión, primero parte como un resfrío común, más agresivo claramente, pero fiebre alta, 38 grados, tos, coriza, o sea, rinorrea, conjuntivitis, manchas de Koplik, que son como unas manchas blanquecinas que salen en la mucosa oral, fotofobia, dificultad o intolerancia a la luz, dolor articular, adenopatía, y después de unos días, 3 a 7 días, se inicia un exantema, que son manchas en la piel, un sarpullido, también podríamos decirlo, que comienza en la cara, el cuello. Eso es muy característico, parte en la cara, el cuello y se extiende al resto del cuerpo. Como les decíamos, esta es una enfermedad altamente contagiosa, pero que también puede llegar a generar complicaciones que son graves, entre ellas neumonias, encefalitis, ceguera, otitis media aguda, catarral o purulenta, o sea, ya de una mayor gravedad, y diarreas intensas con deshidratación. Por eso también para los servicios asistenciales es de una prioridad importante no solamente detectar a tiempo para hacer los bloqueos y los tratamientos, sino también detectar cuáles complicaciones pueden llegar a tener los pacientes, porque lamentablemente esta enfermedad sí puede ser letal, especialmente en niños malnutridos e inmunodeprimidos.
Pero la buena información, noticia, es que esta es una enfermedad prevenible mediante la vacunación. Y según la literatura, entre la primera y la segunda dosis uno llega a tener más de un 99% de inmunidad vacunándose. Y como sabemos, en Chile existe el Programa Nacional de Inmunizaciones, el cual garantiza la vacunación para el año de vida y los 3 años. Esta vacuna es gratuita, universal, está disponible en todos los vacunatorios públicos y privados en convenio del país, y bueno, y también es bastante segura y, como decíamos, es bastante efectiva. Y bueno, este programa ya lleva años. Desde 1963 está la vacuna disponible de forma universal mediante el programa. ¿Cuál ha sido la situación en la región de las Américas y lo que ha llevado al país a estar en alerta? Es que durante este año, sobre todo en los países México, Canadá, Estados Unidos, todo lo que es el hemisferio norte, hemos llegado a tener 14.504 casos de sarampión durante este año, lo que es 31 veces más alto lo de la misma fecha del año pasado. ¿Ya? Esta situación ya se veía viendo a nivel global, pero específicamente en la región de las Américas, por lo cual se han emitido hartas alertas epidemiológicas por OPS respecto a la situación de las Américas para mantener a los países en alerta respecto a su vigilancia, reforzar las vacunaciones y también cómo proceder en caso de un caso. Y también, sobre todo, la colaboración internacional respecto a los hallazgos ante un caso o un contacto. También a la fecha, cerrando el año 2025, hubieron 29 defunciones en la región, 24 en México, 3 en Estados Unidos y 2 en Canadá. Y de las personas que fueron afectadas, el 89% fueron personas no vacunadas, según información de OPS, y el 93% de los hospitalizados tampoco fueron vacunados. Entonces, finalmente, afecta claramente a las personas no vacunadas y afecta más gravemente también a las personas no vacunadas, ¿ya? A nivel de la región, las coberturas de SRP, que es la vacuna que se administra para prevenir el sarampión, la primera dosis llegó al 89% en la región de las Américas y la segunda dosis a un 79% el año 2024, lo cual está bajo la meta óptima que OPS recomienda, que es de un 95%. ¿Ya? En la tabla que muestro adelante podemos ver la distribución de casos a nivel país. Esto fue hasta el corte 2025, por lo cual no está Chile, pero son todos los casos confirmados y, como pueden ver, la concentración más importante está en los 3 primeros, que es México, Canadá y Estados Unidos. ¿Ya? Más que dejar, claro, han tenido más bajas con la lectura. Y de hecho, como les voy a explicar, Canadá perdió el estatus de eliminación de sarampión que entregó OPS. Y por ende, las Américas perdió el estatus de eliminación. ¿Ya? Entonces, que eso es lo que le venía diciendo. América pierde el estatus de región libre de transmisión endémica de sarampión. OPS, como les comentaba, dada la situación mundial y regional, emitió varias alertas epidemiológicas durante el año, en febrero del 2024, mayo, en septiembre, la cual han sido recepcionadas a través del Reglamento Sanitario Internacional y la comunicación por el Centro Nacional de Enlace al país. Y también clasificó como de alto riesgo la situación de la región, sobre todo para el hemisferio norte y sobre todo para los países que tienen bajas coberturas de vacunación. ¿Ya? Y como les comentaba, en noviembre del 2025, Canadá pierde el estatus de libre de sarampión, dado que la transmisión endémica se certifica por más de 12 meses y, por ende, las Américas como región también lo pierde. Por ahora ha sido el único país de la región que lo ha perdido y Chile, por el contrario, lo volvió a certificar. El año pasado, en noviembre del año pasado, nos volvieron a certificar como libres de sarampión. Entonces, ¿qué está pasando en Chile actualmente y un poco de la historia? Bueno, Chile interrumpió la transmisión del virus endémico desde 1993, ¿ya? Y posteriormente a eso hemos tenido casos aislados, brotes esporádicos, todos asociados a importaciones de la región y de otros continentes. Y el último que habíamos tenido antes del que se reportó la semana pasada había sido el año 2023, ¿ya? Que había sido un caso importado, que había tenido varios contactos, pero sin contactos secundarios.
Como les comentaba, OPS-OMS certificó que Chile mantiene la eliminación en noviembre del 2025 y nosotros como país, dado la situación de alerta que está en la región, hemos emitido varias alertas epidemiológicas durante el año. Se emitió una en marzo, después otra en junio, después la reiteramos en diciembre, bueno, y ahora nuevamente la reiteramos dada la situación, pero sobre todo con el objetivo de priorizar y de enfatizar la sospecha clínica, la notificación oportuna y con eso la derivación de las muestras al laboratorio para la confirmación y la identificación de contactos, ¿ya? Y también reforzar la vacunación, que es algo que es prioritario para nosotros, ¿ya? Respecto a coberturas de vacunación, como les comentaba, nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones tiene incorporada la vacuna al año de vida y a los 3 años. La evolución de los últimos años, quiero enfocarme más en 2023, 2024, porque el 2025 todavía está preliminar. Llegamos a SRP para los 12 meses, la primera dosis a 95,7% y la segunda dosis un 79,2% para el año 2024. ¿Ya? Y además, dentro de nuestra vigilancia epidemiológica, como ustedes saben, nosotros tenemos el decreto 7, decreto superior 7, que es el que nos obliga a notificar a todos los médicos cuando tenemos una sospecha de sarampión, y el sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria, inmediata y universal. Entonces, cada médico que se sospecha de sarampión tiene la obligatoriedad de hacer una notificación mediante las plataformas establecidas. Entonces, en Chile, con fecha del 9 de enero de este año, se confirmó un caso importado de sarampión en la región metropolitana, que es lo que se notificó el viernes pasado a medio de un comunicado que tuvimos desde el Ministerio de Salud. A la fecha, este caso afortunadamente se encuentra en su casa, sin complicaciones médicas de relevancia. Fue un caso importado que viene de España, que pasó por Uruguay y que después viajó y llegó a Chile. Llegó a Chile el 31 de diciembre. Y de esta investigación epidemiológica, dado la identificación del caso, hemos tenido 380 contactos identificados, ¿ya? Estos están en proceso de vacunación y seguimiento por 21 días. Y de estos 380 casos, solamente 208 continúan en Chile, porque el resto, como la mayoría eran los contactos eran del avión y la tripulación, continuaron sus viajes respectivos, pero todos fueron notificados mediante el Centro Nacional de Enlace a los distintos países donde están residiendo las personas. ¿Ya? Entonces, hasta la fecha, y esto es muy importante aclarar, que no se ha identificado transmisión secundaria a este caso importado, manteniéndose las acciones de seguimiento y control de acuerdo con la normativa nacional vigente, ¿ya? Entonces queremos ser muy enfáticos de que hasta la fecha, hoy día, se ha identificado un caso importado, que a la fecha hemos identificado 380 contactos, de los cuales 208 están en el territorio nacional, pero ninguno de esos contactos ha presentado sintomatología ni tampoco hemos identificado transmisión secundaria, ¿ya? Todos estos casos, según la normativa, bueno, hay que hacer el bloqueo correspondiente y también se le está haciendo un seguimiento por parte de la Seremis de Salud por 21 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué acciones de preparación y respuesta hemos ido intensificando y que ha sido un trabajo que ya llevamos harto tiempo, que está establecido en el decreto 7, establecido en el Programa Nacional de Inmunizaciones y aparte por la alerta a nivel regional durante todo el año hemos ido intensificando? Primero, la intensificación de la vacunación. La meta aquí es poder llegar a un 95% de vacunación en ambas vacunas y completar los esquemas. Por eso se ha reforzado la red asistencial mediante circulares y estrategias, el poder llegar a mejores coberturas. Y sobre todo hemos hecho estrategias de catch-up en primero básico, lo cual se va a los colegios y se identifica qué población no ha recibido las dosis y se vuelve a vacunar o se vacuna de primera vez. Además, se hacen estrategias de rescate y también se hace un constante reforzamiento de la comunicación de riesgo para que cuidadores, madres, padres puedan acudir a vacunatorios públicos o privados con a sus
sus hijos, ¿ya? O a las personas que están a su cuidado. Aparte de reforzar la vigilancia epidemiológica, como les comentaba, hemos emitido 3 alertas epidemiológicas durante el año, la cual se ha ido reforzando, y todo esto con la actualización de la situación a nivel regional, con el objetivo de que los clínicos, los médicos estén sensibilizados sobre la situación que está pasando a nivel regional y puedan tener la capacidad de sospechar y notificar. Dado que esta enfermedad es de muy poco común en el país, la mayoría de los médicos nunca han presentado o han presenciado un caso de sarampión, de hecho yo no. Entonces es importante estar haciendo ese refuerzo a los clínicos para que tengan esta sospecha y puedan hacer las notificaciones oportunas, ¿ya? Además, todas las CEREMIS de salud están instruidas según las circulares correspondientes sobre qué acciones hacer ante un caso, y esto es el bloqueo inmediato, que es parte de la respuesta inmediata con la vacunación de contactos sin registro de vacunación y las medidas de control de brote, y eso es el seguimiento por 21 días y también hacer los aislamientos correspondientes si es que algún caso lo amerita. Además, estamos reforzando el tema de la vacunación de viajeros. La idea es que todos los viajeros que vayan a consulten a médico y se programen su viaje al menos 15 días antes, con el objetivo de que todos los lactantes mayores de 6 meses sean vacunados con una dosis, niños, niñas, adolescentes, y esta cohorte del año 71-81 que no puedan acreditar su esquema completo, puedan recibir una dosis de refuerzo. Esto es especialmente en viajeros o también en personas que cuidan niños menores de 1 año, ¿ya? Y por otro lado, también fundamental es la comunicación de riesgo, lo cual se ha hecho un despliegue con un plan de medios y demás para poder llegar a la población y poder informar sobre la situación y sobre todo promover a la vacunación, que es nuestra mayor herramienta y lo que como Ministerio de Salud estamos enfocados a poder reforzar. Por último, reforzar ciertos puntos importantes. Para mantener el estatus de eliminación se requieren altas coberturas de vacuna SRP, que afortunadamente Chile tiene buenas coberturas. Vigilancia epidemiológica, y eso es sensibilizar a la población y seguir al equipo clínico y seguir reiterando cuáles son las estrategias y cuáles son los signos de sospecha. La respuesta oportuna, entonces, ante una sospecha, investigación inmediata de casos sospechosos con la identificación de los contactos, el aislamiento y después el seguimiento de los contactos, y colaboración intersectorial. Nosotros diariamente nos comunicamos a nivel regional y mundial a través del Reglamento Sanitario Internacional y las vías de comunicación por el Centro Nacional de Enlaces para conocer la situación a nivel regional, mundial, y también saber qué viajeros hemos tenido en circulación. Hemos tenido contactos de otros países o contactos nuestros que ya se hayan ido a otros países, poder estar en constante información para que esta red de salud global pueda ser capaz de pesquisar oportunamente los casos o los contactos y hacer las medidas correspondientes. Y por último, lo más importante, el sarampión es una enfermedad prevenible y la vacunación es la herramienta más fundamental, por lo cual, como Ministerio de Salud, estamos enfocados en promover la vacunación y reforzar la vacunación de la primera y segunda dosis, específicamente de los niños. Eso es lo que puedo informar. Gracias. Ofrezco la palabra, senador Castro, senador Gaona. Sí, agradecer a la subsecretaria y a la jefa del programa también. Muy concreto. Hay preocupación, hay alerta en la gente nacida entre el año 71 y el año 81. ¿Cuál es la recomendación sanitaria que hace la autoridad? Porque hay gente que está llamando al Congreso o a los parlamentarios diciendo si tienen que ir a vacunar o no. Gente que tiene entre 45 y 55 años de edad, con o sin intención de viajar. Estamos hablando en territorio nacional. Si es así, ¿cuál es la disponibilidad a la demanda de público en ese rango de edad de esas personas que tienen una fragilidad en su vacunación para que si van a un Cefano, si van a un hospital o un centro de salud, sean vacunados contra el sarampión? ¿Existe esa disponibilidad o no? Perdone la pregunta. Yo estaba mirando a ella. Esa es la pregunta para la autoridad. Sí, presidente, en la misma línea, justo estamos en la hora ya, en la misma línea, yo quisiera consultar si
tenemos claramente claridad respecto a cuántas son las personas en Chile que no están inmunizadas y si esas personas están localizadas y si están los planes inmunizar a esas personas. Así de simple la pregunta, presidente. Yo agrego alguna información, además de la preocupación por el dato que aparece de este caso inicial en Chile, a través de una reunión que tuvimos en Parlaméricas junto con la OPS, la preocupación es mayúscula. Porque hoy día lo que se establece es que hay en los países que iniciaron esto, Estados Unidos, Canadá y México, 13.000 personas con diagnóstico de sarampión, que hay 1,5 millones de niños sin vacunar y que 4 países que son México, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y siguen detrás Argentina y Bolivia representan casi el 60% de la población en riesgo. O sea, esto para nosotros tiene un escenario que puede ser muy distinto en el resto del continente. Ahora, ¿por qué lo planteo? Porque me llama la atención el dato de que desde el año 2023 al 25 la tasa de cobertura viene disminuyendo, 27,1 el 23, 25,7 el 24, 86 el 25. Esa es la primera vacunación y en la segunda 80 el 23, 79 el 24 y 63,8 el 25. Entonces, ojo con eso porque la recomendación es 95%. Entonces, junto con la pregunta de los colegas, ¿qué vamos a hacer para subir del 63,8, del 64 en la segunda vacuna para llegar al 95? Hay campaña, hay recursos, vacuna disponible, en fin, hay comunicaciones positivas, eso. Y lo segundo, no me queda claro respecto de la exposición en la página 8, la vacunación de viajeros. ¿Se le va a exigir vacunación a los que entran o se les recomienda vacunación a los que salen? Bueno, ahora ya juntamos todas las preguntas. Ofrezco la palabra. ¿Subsecretaria? Gracias, presidente. Yo voy a referirme a las preguntas y después también le pediría a la doctora Elwin si tiene algo que complementar, que así lo pueda hacer. La generación entre 1971 y 1981, si bien esta estrategia comenzó el 63, ocurre que esa generación, no hay total claridad que esa generación haya recibido la cobertura completa, que es el esquema con 2 dosis. Y es por eso que no quiere decir que esa generación no esté protegida, sino que no hay certeza de que tenga la mayor protección posible, que es cuando se completan estas 2 dosis administradas, como ya lo mencionaba la doctora en su presentación. La efectividad aumenta con la segunda dosis, si bien con la primera dosis ya es muy alta, es de un 93%. Entonces, efectivamente, en esta población específica, entre el 71 y el 81, se llama a que cuando no pueden demostrar que se recibieron las 2 dosis, que son el esquema completo, puedan recibir una dosis de refuerzo, priorizando, y esto es muy importante, a aquellas personas que vayan a viajar al extranjero. Y esto tiene que ver dónde está el riesgo de contagio, dónde está el mayor riesgo de contagio. Como en Chile no tenemos transmisión endémica, estando en Chile, sin viajar al extranjero, no tenemos riesgo de contagio de sarampión porque no hay nadie quien pueda contagiar, dado que estamos, como decía la doctora, se ha reafirmado la condición de Chile como país libre de transmisión endémica. Por ende, el riesgo de contagio está al viajar a países donde sí hay transmisión endémica. Y es por eso que se recomienda, si usted va a viajar, vacunarse antes del viaje para estar protegido en ese contexto y evitar que, estando en el extranjero, contagie con la enfermedad y luego tengamos un caso importado en nuestro país. Es la misma razón por la cual también se señala que si van a viajar con menores de 6 meses, también reciban esa primera dosis, porque la primera dosis es a los 12 meses. Y por tanto, que se adelante la vacunación en esos casos de personas que van a viajar al extranjero con menores de 12 meses, cosa que se vayan ya protegidos con esta estrategia de inmunización. También se prioriza dentro de esta cohorte, de entre el 71 y el 81, a quienes están en contacto con menores de 1 año, por lo mismo, porque los menores de 1 año aún no han recibido su primera dosis.
Entonces, en el caso que llegase a ser, estar contagiado por sarampión, por haber sido en este caso, por ejemplo, contacto estrecho de un caso importado, es importante poder proteger a ese menor de 12 meses. Entonces, si bien se define toda esta cohorte entre el 71 y el 81, la indicación no es igual para todos, hay una prioridad que es clara y es para los viajeros y para quienes están en contacto con menores de 1 año. Y eso es muy importante, yo digo, tiene una razón epidemiológica en términos de dónde se sitúa el riesgo, y también es importante porque si bien tenemos disponibilidad de la vacuna, también como ven, en casos como esto, cuando hay casos de personas de casos importados, la medida inmediata es hacer el bloqueo a través de la vacunación. Entonces tenemos que tener siempre asegurado un stock de emergencia que nos permita dar respuesta en caso que hayan más casos importados. Creo que eso responde su pregunta también, senador, con respecto a los viajeros. Solamente, subsecretaria, para que lo pueda precisar bien, alguien que no esté en esos grupos priorizados y que haya nacido entre el 71 y el 81, ¿puede pedir ser vacunado en segunda dosis? Puede pedirlo, pero no es la prioridad que está señalando el Ministerio de Salud. Y eso está, es que por eso lo menciono, las dosis están aseguradas y tienen que mantenerse aseguradas para el calendario que está definido, es decir, los 12 meses y los 36, y para poder tomar acciones de bloqueo, como este caso, que como mencionaba la doctora Elwin, ya son 380 casos, de esos 208 están en Chile, y por tanto a todos esos 208 casos que no tengan manera de comprobar que han recibido el esquema completo de vacunación, se les tiene que administrar como de manera de profilaxis la vacunación. Por tanto, tenemos que tener asegurado también un stock de vacuna para poder tomar las medidas de control aquí en el país. Y eso, evidentemente, no es algo que se pueda predecir, y en la medida que aumenta el riesgo internacional, el riesgo de que tengamos casos importados también aumenta, y por tanto el requerimiento de vacunas para el bloqueo puede eventualmente aumentar. Y es por eso que, si bien nos aseguramos este año de, en el contexto del mayor riesgo internacional, tener stock disponible para todas estas medidas y para los viajeros de esta cohorte y para las personas de esta cohorte que tiene niños menores de 1 año, mantenemos que existe una priorización. ¿Para qué? Para poder garantizar que cuando tengamos casos importados, que hoy día es 1, pero no sabemos si, sobre todo en estos meses de vacaciones que las personas viajan, enero, febrero, marzo, podemos tener más casos, podamos efectivamente responder a lo que es urgente. Y el riesgo está en el extranjero, el riesgo está en los casos importados, las personas que están en esta cohorte que no vayan a viajar y que no tienen contacto con niños menores de 1 año, efectivamente la pueden solicitar, pero no están dentro de lo que nosotros como autoridad sanitaria estamos haciendo un llamado activo a que vayan a recibir esa dosis adicional. Y esto siempre y cuando viajen o tengan contacto con un menor de 1 año. Sobre las personas que no han sido vacunadas, y creo que acá voy a responder a ambas preguntas a la vez de usted, presidente, y senador Gaona. Cuando se ve que las coberturas son menores en los años más recientes. Perdón, ¿puede llamar al senador Castro un segundo, por favor? Solamente un segundo. Disculpe, subsecretario. Necesitamos prorrogar por 15 minutos. ¿Sí? Por favor. No, sí, por eso. Bien. Prorrogado. Bien, las personas, cuando vemos que en los años más recientes las coberturas se ven más bajas, eso tiene que ver con que refleja la cobertura de esa cohorte, que debería haber recibido el esquema completo ya teniendo cumplido los 36 meses. Y efectivamente vemos que la primera dosis tiene una cobertura más alta, la segunda dosis a los 36 meses tiene una cobertura relativamente más baja, pero se hacen muchas estrategias de lo que se llama el catch-up o la puesta al día en los establecimientos educacionales y en otras estrategias para que esos pequeños, al cumplir los 36 meses, que no hayan sido vacunados en ese momento, luego tengan instancias para ponerse al día después. Y es por eso que se ve que en los años
En el 2023 la cobertura de esa cohorte es más alta que el 2025 porque ya se dieron las instancias de la estrategia de búsqueda activa de las personas que no están vacunadas y que deberían haber estado vacunadas. Entonces, esta cobertura que vemos hoy del 2025, el 2027, que va a hacer referencia a esa misma cohorte, va a ser más alta, porque esa cohorte va a haber ingresado a primero básico y en primero básico la APS va a los establecimientos educacionales, busca en el Registro Nacional de Inmunizaciones para asegurarse si tiene o no la vacuna y si no la tiene se le administra ahí. Entonces, por eso es que son coberturas que son dinámicas, por así decirlo. Entonces van variando. No es que vaya disminuyendo en el tiempo, sino que va al alza, claro. Pero efectivamente es cierto que hay un mayor desafío en la segunda dosis de los 36 meses, así que algo importante que podemos reforzar y agradecemos para eso esta instancia, es recordarle a todos los padres, madres y cuidadores que si tienen un hijo, hija, que va a cumplir 36 meses, por favor acuda a toda la red de vacunación que sigue disponible todo el año, no solamente cuando estamos en campaña de invierno. Sí, o sea, hicimos, de hecho, nosotros tenemos todos los viernes un punto de prensa por campaña de verano, que ahí hacemos constantemente comunicación de riesgo por campaña de verano. En esa instancia aprovechamos de informar sobre este caso. Adicionalmente, el sábado se hizo un punto de prensa especial para informar sobre esto y estamos haciendo también una estrategia de prensa para poder informar. Y por lo mismo, perdón por ser reiterativa, pero por lo mismo agradezco esta instancia porque es otra manera también que nos permite de llegar con el mensaje y recordar que lo más importante es la vacunación y que los padres, madres y cuidadores de los niños que tengan 36 meses tienen a su disponibilidad toda la red de vacunatorios públicos y privados en convenio. Esto es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, quiere decir que es de acceso universal. No hacemos ninguna distinción. Para todos los niños de esa edad, sean del sistema público o privado, tienen garantizada esta vacuna de manera gratuita. Y creo que eso responde a las dudas. No sé si, doctora, me quiere complementar con algo. Bienvenida. Si así lo permite por su intermedio, presidente. Solamente reforzar para el tema de la pregunta que en temas de viajeros, aparte de la cohorte, también los lactantes entre 6 y 11 meses deberían recibir una dosis, ¿ya? Y todo niño mayor de 1 año que no tenga su esquema completo también habría que adelantarle la vacunación. Entonces, eso también es muy importante para que todos los padres, madres, cuidadores sepan que si van a viajar, programar su viaje al menos 15 días antes para que niños mayores de entre 6 y 1 año reciban una dosis y mayores desde 1 año tengan esquema completo. Cianobacteria que está generando preocupación, particularmente por la producción de microcystina, que es una toxina hepatotóxica y en donde, por lo que sabemos, hay dificultades para poder precisar en el diagnóstico la tipificación de las bacterias y el tipo de toxina que eventualmente se produzca. Apareció, bueno, ya van varios lagos diagnosticados. Está ocurriendo algo parecido a lo que pasó con el dídimo. Esta alga extraña que aparece producto de la pesca deportiva, donde las artes de pesca de pescadores de distintas partes del mundo llegaron al sur de Chile y hoy día es una plaga que tiene, la verdad es que muy complicado, el estatus de los ríos cordilleranos particularmente. En este caso hay varios lagos que ya están siendo identificados en distintas regiones del sur y que claramente genera una preocupación por cuanto si fuere las toxinas que se conocen como las que la literatura y la historia reciente plantean en otros lugares del planeta, la verdad es que una condición de hepatotoxicidad puede generar un riesgo, sobre todo cuando estas manchas están empezando a aparecer de manera cada vez más masiva en algunos lagos del sur. Estamos en plena temporada estival, está llegando mucha gente a los balnearios y para ello puede ser un agua de un color extraño y de un olor extraño, como ocurre por ejemplo en el lago Villarrica, pero nada más. Lo que hoy día sabemos es que hay una bacteria que produce potencialmente una toxina que puede ser peligrosa para la salud y en eso hay que generar, no digo la alarma, pero hay que asegurar las advertencias necesarias, ¿no? Por esa razón quisimos traer el asunto. Subse. Presidente,
está conectado el jefe del Departamento de Salud Ambiental. Con su permiso, él nos va a hacer la presentación general, la introducción sobre la situación que usted describe y después de eso estaríamos todos disponibles. Muy bien. Por para favor, responder don sus Walter, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a compartir una breve presentación. ¿Puede colocarla ¿Y en qué voy a pantalla hacer? completa, por favor? Perfecto, sí. ¿Ustedes pueden ver la Sí, presentación? perfectamente. Y lo escuchamos Ya. muy bien. Muy bien. Bueno, yo no la puedo ver, pero voy a ir La divina, la divina. La adivino, sí. Muy bien. Bueno, muy rápidamente una pequeña caracterización de lo que son las cianobacterias. Bueno, estos se tratan de organismos que son fotosintéticos y son muy relevantes para la producción y generación de oxígeno en el planeta. Estaban mucho antes que nosotros en el planeta. Son bacterias muy primitivas, procariotas, es decir, que no tienen, están formadas por células que no contienen un núcleo definido. Están siempre presentes en los cuerpos de agua, tanto dulces como salados, ¿ya? Y evidentemente su relevancia aparece cuando hay mayor abundancia, y esa abundancia depende principalmente de algunos factores ambientales, como es la presencia de nutrientes, que son principalmente la materia orgánica, el fósforo, el nitrógeno, y la radiación solar. Y dentro de las especies de cianobacterias, podríamos nombrar tres que son las más importantes, porque pueden generar toxinas, que son, ¿no es cierto?, las que nos afectan a nosotros, y son las del género de la nodularia, la microcistis y la dilospermum. Las tres presentes por lo demás en algunos de los lagos que voy a mencionar más adelante. A mano derecha, ¿no es cierto?, se ven dos imágenes justamente de la nodularia y de la microcistis que están presentes en el caso de Bichuquén. Respecto a los efectos en la salud, podemos resumir que hay dos efectos importantes, una toxicidad moderada y una grave. En el caso de la moderada, lo que se ha señalado es que se presentan síntomas de gastroenteritis tras una ingesta significativa. Esto está más asociado al consumo permanente de agua con microcistina. Y como toxicidad grave, se reporta hepatotoxicidad, ¿no es cierto?, también con exposición crónica. Esto es poco frecuente, y también bastante poco frecuente producto de la inhalación o aspiración de agua contaminada, que provoca inflamación, ¿no es cierto? Don Walter, le pido que Sí. vaya moviendo las Perdón. diapositivas de acuerdo Perdón. a cómo avanza su... Sí. Muy bien. Perdón. Y como indica ahí, producen una inflamación, ¿no es cierto?, o infección pulmonar, pero estos son casos bastante raros. Las imágenes que se veían en la página anterior son justamente de la laguna Bichuquén. En Chile no existe una normativa respecto de concentraciones de microcistina. Sin embargo, como nosotros siempre hemos utilizado, la Organización Mundial de la Salud tiene guías, y en la tabla que está ahí lo que se resume son, en la primera columna, los niveles de vigilancia, un nivel 1 de alerta y 2, y lo que está a mano derecha a continuación, lo que establece son dos criterios. Uno, cuanticualitativo, que viene a ser la abundancia de las cianobacterias en el agua, ¿no es cierto?, y que se mide en lo que se llama un biovolumen, es decir, una cantidad muy pequeña, 1 milímetro cúbico de agua se analiza y se cuenta el número de cianobacterias que hay ahí, y se expresa por unidad de litro, que es uno de los parámetros que actualmente nosotros estamos usando en los lagos, porque tiene una ventaja, que es muy rápido el resultado. En la siguiente columna, la número 3, ahí aparece ya la concentración de la cianotoxina y su identificación. Y como pueden ver ahí, hay recomendaciones para 4 o 5 tipos de cianobacterias, y que son las que nosotros hemos estado también ocupando como criterio.
Respecto de las medidas, las quiero resumir porque es lo que nosotros hemos hecho en las declaraciones de emergencia sanitaria, que es básicamente eh, prohibir o controlar la exposición, ¿no es cierto?, de las personas a través de el contacto directo del agua o para consumo humano, como bebida, ¿cierto? Eso se resume en esos distintos niveles de alerta, ¿no es cierto? Para continuar, quisiéramos mostrar este mapa, ¿no es cierto?, que muestra la situación actual, y cuando digo situación actual es a partir de principalmente de diciembre del 2025 a la fecha actual, y que se va a mantener hasta marzo de este año, que es el periodo estival en donde puede haber más riesgo de exposición. Lo que están ahí son los 4 lagos que nosotros hemos estado monitoreando como salud, ¿no es cierto?, y sobre los cuales se han tomado distintas acciones. El lago Bichuquén está con una alerta, perdón, con una emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, producto de las mediciones que se hicieron en diciembre, que de acuerdo a la tabla que acabo de mostrar recomendaban, ¿no es cierto?, un nivel de alerta 2, es decir, idealmente la prohibición del contacto con el agua del lago. En el caso de la laguna Vendaño, que también se está monitoreando desde diciembre del año pasado, los niveles son bastante aceptables y estamos en lo que decía recomendaba la OMS, que son niveles de vigilancia solamente, son valores, el más alto cercano a los 2,4, y hay que recordar que ese nivel recomendado por la OMS es entre 1 y 4, por lo tanto, afortunadamente ahí no tenemos problemas, seguimos monitoreando, sin duda. Después viene el lago Villarrica, que cuenta con un plan de descontaminación que apunta al fenómeno basal, ¿no es cierto?, de este problema de la abundancia de microcistina, pero que se postergó su entrada a al 10 de marzo de este año. Sin embargo, nosotros ahí estamos monitoreando, y lo que se usa como medio de verificación es una técnica rápida que es de tiras y que nos permite hacer monitoreo con mayor frecuencia y poder, a través de un semáforo, ¿no es cierto?, hacer la comunicación de riesgo a la comunidad con las distintas recomendaciones. Y este lago ya tiene varios años de un monitoreo, yo diría que bastante más frecuente. Y recién la semana pasada se inició el monitoreo en el lago Ranco, puesto que hubo una aparición de crecimiento algal, un cierto nivel de abundancia. Se utilizó la misma técnica que se está usando en el lago Villarrica. Los niveles recomiendan, ¿no es cierto?, continuar con la vigilancia, cuestión que estamos haciendo. Estamos en todos estos lugares a lo menos con una medición cada 15 días. Finalmente, llamó de resumen qué es lo que se ha hecho recientemente con el lago Bichuquén. El 5 de diciembre la autoridad sanitaria declaró zona de riesgo el lago, y esto significa entonces que hay provisión de baño, actividades recreativas y extracción del agua para consumo humano. Esta es una situación que se evalúa cada 15 días. El primer valor fue alto, nos dio un nivel 2 según la tabla de la OMS, pero los niveles que se han medido en los últimos 2 nos dan un nivel de vigilancia, es decir, estamos en torno entre 4 y 8 milímetros cúbicos por litro de cianobacterias. Eso es de manera muy resumida lo que nosotros hemos estado haciendo, sin perjuicio de que en todos estos lagos se requiere, para efectos de solucionar el problema de fondo, ¿no es cierto?, la elaboración de normas secundarias de calidad, que entiendo la ministra de Medio Ambiente comprometió la semana pasada iniciar para el lago Bichuquén. Eso es cuanto le puedo informar, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Walter. No sé si la
Señor subsecretario, quiere... Muy bien. A ver, estamos preocupados por este asunto. Usted indica monitoreos en el lago Villarrica y también en el lago Ranco en el último tiempo. ¿Existe claridad respecto de qué tipo de cianobacteria y qué tipo de toxinas son las que pudiesen estar en esos lagos? Porque el del Bichuquén está bastante bien monitoreado, ya con una alerta sanitaria y con provisión de uso, pero no se dice acá qué es lo que pudiese encontrarse, tanto en el Villarrica, que tiene una altísima concentración de personas en el verano, y también en el lago Ranco y eventualmente otros. Don Walter. Gracias, señor presidente. Sí. Efectivamente, yo por el tiempo me aceleré, pero lo que sucede es que en el caso de las que yo mencioné, que son la nodularia, la microcistis y la dolijospermum, están presentes algunas en combinación. Por ejemplo, en Bichuquén está la nodularia y la microcistis, ¿ya? Que generan la nodularina y la microcistina como toxina. Y en el caso del Ranco también se encuentra la dolijospermum, que también genera microcistina como toxina. ¿Además de las otras dos? En el caso del Ranco no, solamente una. Sí, solamente en el lago Ranco está presente la dolijospermum. Y en Bichuquén están las dos, en Villarrica está solamente la microcistina, y eso es por ahora, porque esto es un proceso que puede ser bastante cambiante. Ha habido cruce de información, porque recuerdo los datos del mar Mediterráneo hace 40 años atrás, cuando yo era estudiante, tal vez un poco más. Pero lo que se determinó en la época es que los mayores aportantes eran NPK, fertilizantes producto de la emisión de detergentes, dado los tratamientos de las aguas servidas, pero particularmente era nitrógeno, potasio, como aportantes para el crecimiento de algas y la desaparición del oxígeno. En este caso, ¿también es materia orgánica o pueden ser cuestiones sanitarias de las plantas de tratamiento aledañas? ¿Hay algo de eso? Sí, señor presidente, efectivamente, sí. En resumen, uno podría decir que hay un aporte de nutrientes naturales, ¿no es cierto?, en gran medida por el arrastre hacia los lagos de materia orgánica, y también un aporte producto de la actividad humana, ya sea por el uso de fertilizantes o bien por descarga, ¿no es cierto?, al curso de masas de agua ricas en nitrógeno o fósforo por falta de tratamiento. Bueno, lo planteo esto porque también debería ser parte de una acción sanitaria el trabajo conjunto con las autoridades regionales, con las autoridades comunales, de ver que este tipo de descargas no ocurra. Ya tenemos un problema en las masas de aguas marinas con marea roja, que es un dinoflagelado, ¿no?, que tiene crecimiento explosivo bajo ciertas condiciones climáticas, y con esto del cambio climático en los lagos del sur nos estamos exponiendo a esta situación. Por eso preguntaba si es que efectivamente la presencia de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, si son condicionantes, va a haber que apretar un poquitito o afinar la puntería y el ojo respecto a las descargas sanitarias, ¿no? Los detergentes son NPK en su esencia. Y entonces, bueno, yo creo que algo habrá que hacer allí, porque de otra manera entonces hipotecamos toda nuestra oferta turística, nuestra biodiversidad y, por cierto, un tremendo riesgo sanitario. Afortunadamente, entiendo que no hay reporte de subsecretaria de casos humanos, ¿no? ¿O sí? Estamos todavía en declaración de alerta sanitaria en Bichuquén, nada más. Muy bien. No sé si tienen algo más que comentar. ¿No? Don Walter, ¿está todo bien? Sí. ¿Usted es Forge de los Forge del sur, don Walter, o no? Sí. Muy bien. Chillán. Yo tuve un profesor de inmunología, Hugo Folch. Muy bien, pues. Le agradezco mucho
su presentación, también a la subsecretaria, como siempre, tan gentil de venir cuando se le convoca, se le invita, también a la doctora Elwin por la información que nos ha entregado y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.